vayan muy bien. Mi nombre es Alfonso Torres y el día de hoy vamos a trabajar la desigualdad triangular. Este es un postulado, o mejor, un teorema de geometría euclidia, y el cual vamos a demostrar tanto analíticamente como geométricamente. E igualmente, aprovechando que vamos a trabajar los triángulos, vamos a demostrar eh, una propiedad de estos mismos, la cual establece que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es siempre 180 grados. Entonces aquí tengo unas diapositivas, vamos a mirarla y vamos a trabajar el postulado que les decía, la desigualdad triangular y las medidas de ángulos de un triángulo. Entonces, la desigualdad triangular es un teorema de geometría euclidia que establece en todo triángulo la suma de las longitudes de dos lados cualesquiera es siempre mayor a la longitud del lado restante. Entonces, si A, B y C son los lados de un triángulo respectivamente, como lo vemos aquí en la figura, entonces lo que nos dice la desigualdad triangular es que si tomo un lado, es decir, este caso ya tomará, este lado va a ser menor a la suma de los otros dos lados, es decir, B más C. Si tomo B, va a pasar lo mismo. B tiene que ser menor a la suma de A más C, y si tomo C, pues tiene que ser menor a la suma de A más B respectivamente. Aquí lo vemos de una manera más clara. Entonces, ¿para qué nos sirve este criterio o este teorema? Nos sirve para la construcción de cualquier triángulo. Bueno, es un criterio que sirve para comprobar si es posible tener un triángulo con determinadas dimensiones de sus lados. Entonces, ojo aquí, por ejemplo, un triángulo cuyos lados sean 6, 3 y 2 no puede existir, porque 3 más 2 no es mayor que 6, es decir, no se puede construir porque no aplica el teorema de la desigualdad triangular. Pero si tenemos un triángulo con lados A igual a 7, B igual a 5 y C igual a 10, este triángulo siempre va a existir, porque no importa las combinaciones de los lados que hagamos, siempre se va a cumplir el teorema de la desigualdad triangular. Esto ya un momentico lo vamos a demostrar geométricamente. Bueno, el otro punto que queríamos ver o que queremos tratar es la suma de los ángulos internos de un triángulo, que esta siempre va a ser igual a 180 grados. Siempre va a ser esa la suma de los lados internos, de los ángulos internos. No importa el triángulo, el tipo de triángulo que tomemos, siempre va a ser 180 grados. Y esta suma está dada por esta formulita. Esa fórmula es para cualquier tipo de polígonos, en este caso pues el triángulo, que es 180 grados por n menos 2, donde n es el número de lados del polígono. En este caso pues es el triángulo, tiene 3 lados, 3 menos 2 da 1, aquí lo tenemos, y eso da 180 grados. Listo. Esa es la parte, digamos, teórica. Ahora vamos a hacer la parte práctica, que es lo más esencial y para que podamos entender bien el tema. Vamos aquí a dibujar un triángulo. En este caso es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, es decir que estos dos ángulos van a ser congruentes o van a tener la misma medida. Vamos a medir este triángulo. Vamos a medirlo. En este caso, la base de este triángulo isósceles tiene 17,7 centímetros. Esto lo podemos escribir. Vamos a escribirlo: 17,7 centímetros. Entonces, esta es la base, la vamos a colocar por acá y vamos a medir uno de los lados del triángulo, porque si medimos uno, ya sabemos que como es isósceles, tanto este lado como este otro lado van a tener la misma medida.
en este caso esto va a medir 14,1 centímetros. Vamos a escribirlo nuevamente. 14,1 centímetros. Ya podemos quitar la regla. Entonces, esta es la medida de este lado, pero como esta medida es igual a esta, pues la podemos duplicar y lo que hacemos acá. Listo. Entonces, si hacemos lo que dijimos ahorita teóricamente, aquí en la práctica lo podemos mirar. Si tomamos este lado, 17,7 debe ser menor que la suma de estos dos lados. Y efectivamente, la suma de los dos lados da 28,2 y 17 va a ser menor que 28,2. Si tomamos este lado, 14,1, efectivamente va a ser menor que la suma de este lado con este lado. Pero bueno, ustedes se pueden preguntar, pero ¿siempre va a ser igual en este triángulo o no importa el triángulo que tomemos, se va a cumplir esto? Pues vamos a hacerlo geométricamente para que se den cuenta que no importa el tipo de triángulo, siempre y cuando se cumpla esa propiedad, se podrá construir dicho triángulo. Para eso vamos a utilizar este programa que se llama Cabri. Es un programa de geometría muy bueno para trabajar y que nos permite hacer múltiples cosas. Bueno, entonces para demostrar vamos a realizar un triángulo. Bueno, antes de para construir el triángulo debemos trazar tres segmentos de cualquier magnitud. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, ya eso es a criterio de cada uno. Luego vamos a medir con la opción distancia longitud cada uno de estos segmentos. Luego trazamos una semirrecta aquí, ya que Cabri requiere un punto inicial para poder trabajar. En este caso va a ser la semirrecta donde vamos a trazar nuestro triángulo. Entonces vamos a transferir una de estas medidas sobre esta semirrecta, y esto lo hacemos con la opción transferencia de medidas. Transferencia de medidas, vamos a transferir esta medida sobre esta semirrecta. Aquí ya nos quedó, es decir que esta distancia va a ser la misma acá. Y ahora en esa misma transferencia de medida, pero con la opción compás, vamos a transferir estas medidas sobre cada uno de estos puntos. Entonces, este segmento a este punto y este segmento sobre este punto. Luego vamos a hallar el punto de intersección de esas dos circunferencias con la opción punto de intersección. Señalamos las dos circunferencias y automáticamente el programa nos da el punto de intersección. Entonces ya tenemos tres puntos. Con estos tres puntos vamos a construir un triángulo con la opción triángulo aquí, que pase por este punto y por este punto. Ya tenemos un triángulo. Ahora vamos, para diferenciarlo, vamos a rellenarlo o a colorearlo con la opción rellenar. Listo. Para tener una mayor claridad, vamos a nombrar este triángulo. Entonces con la opción aquí nombrar, vamos a nombrar este punto,
se va a llamar A. Recordemos que para nombrar un triángulo siempre los subvértices van a ser en letra mayúscula. Listo, ya lo tenemos nombrado. Y ahora, para demostrar el teorema de la desigualdad triangular, igualmente lo de los ángulos, pues vamos a medir esos ángulos. Aquí mismo podemos hallar la medida de nuestro ángulo. Entonces, si quiero hallar la medida del ángulo A, me toca primero señalar este punto y luego este punto. Es decir, la medida del ángulo que voy a trazar debe quedar en la mitad. Igualmente para el ángulo B, me toca señalarlo de segundo. Ahí está. Y ahora para el ángulo C, igualmente. Listo, tenemos la medida de nuestros tres ángulos. Igualmente vamos a hallar el perímetro de este triángulo o los lados, que esos lados deben ser igual a estos mismos que están acá. Ya vamos a comprobar que esto sí se tiene. Distancia longitud de este punto a este punto. Si vemos, este punto corresponde a este segundo segmento que trazamos acá. Igualmente de este a este va a corresponder a nuestro primer segmento, y del punto A al punto C, que fue la transferencia que hicimos, va a ser igual a esto. ¿Para qué hacemos todo eso? Ya ahorita les vamos a ver para qué nos sirve toda esta cantidad de medidas. Entonces, todas estas cosas. Listo. Entonces, aquí tenemos la opción igualmente de la calculadora. Entonces, con la calculadora vamos a medir la suma, vamos a hallar la suma de los ángulos internos del triángulo. Como sabemos, en la teoría nos dice que debe ser 180 grados, pero vamos a ver si se cumple. Entonces, tenemos esta medida más el segundo ángulo más el tercer ángulo, y esto nos dice que es igual a 180 grados. Y efectivamente es 180 grados. Aquí lo tenemos. Vamos a llamar esto ángulos. Y sabemos que esta es la medida de los ángulos. Igualmente vamos a hallar el área de este triángulo. Para hallar el área no tenemos que hacer mayor cosa, igual el programa nos lo hace todo. Vamos a hallar el área de este triángulo. Entonces este es el área del triángulo. Este es el área de nuestro triángulo, 36,7 centímetros cuadrados. Y vamos a hallar el perímetro. Sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. El perímetro de este triángulo, 30,18 centímetros. Ojo, tenemos que tener muy pendiente ahorita estas medidas. Listo. Entonces recordemos lo que decía la desigualdad triangular, que si tomo este lado, la suma de estos dos para construir un triángulo para construir el triángulo, la suma de estos dos debe ser mayor a esta. Entonces, si aquí empezamos a jugar con nuestro triángulo, vemos primeramente el área, notemos acá, el área y el perímetro van cambiando.
pero la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180 grados, es decir, no importa el tamaño de nuestro triángulo o qué tipo de triángulo sea, siempre va a ser 180 grados la suma de sus ángulos internos. Ahora, probemos que si se cumple la desigualdad triangular. En el ejercicio, en la teoría, teníamos un ejemplo de un triángulo cuyo un lado era 6 centímetros. Aquí tenemos 6 centímetros. El otro medía 3. Y el otro lado medía 2. Y decía que ese triángulo no podía existir. Vamos a ver si se puede. Vemos que entonces no se puede construir un triángulo con esas medidas. Es decir, no existe triángulo con esas medidas. Pero el triángulo, el otro era de 7 centímetros. 7 centímetros. El otro lado era de 10. Allá vemos que ya se puede formar un triángulo. Aquí ya no se puede formar triángulo porque si tomamos un ejemplo, este lado 10 no va a ser menor que 7 más 2 que da 9. Pero si le empezamos a dar longitud o medida al otro lado, entonces vemos para cualquier tipo de triángulo, siempre y cuando uno de sus lados sea menor a la suma de los otros dos. Y ahí ustedes pueden comprobar, pueden hacer todo tipo de triángulos. Y ya vemos, esta medida sobrepasa la suma de estos dos, entonces ya no existe ningún triángulo. Y así ustedes mismos pueden comprobar, hacer todo tipo de triángulos, moviendo aquí como ustedes quieran. Y pueden comprobar el teorema de la desigualdad triangular. Y así queda demostrado geométricamente. Entonces, espero que les haya gustado y les haya quedado claro. Muchísimas gracias.